esta plática en particular es una plática que tiene mucho contenido y durante el tiempo que estemos hablando, si puedes toma tus notas y si no te voy a recomendar que puedas después pasar por esta plática, porque si la escuchas, entonces vas a entender mucho acerca de lo que son los principios financieros en el reino de Dios. Por ejemplo, esto es tan importante que ustedes sabían que uno de los discípulos de Jesús era el responsable de llevar los dineros. ¿Quién era? A ver, Judas, ¿verdad? Judas Iscariote era el responsable de llevar los dineros. El problema es que un día llegó el momento en el que el Dios del dinero fue más fuerte. ¿Y qué hizo? Vendió al Dios verdadero, a Jesús, ¿por cuánto? 30 monedas de plata, ¿sí? Después se arrepintió, pero simplemente el hecho ya estaba consumado. ¿Por qué? Porque un buen administrador tiene que estar consciente que realmente es eso. Él no es el dueño. La avaricia no se puede convertir en el dueño y tú simplemente eres un mayordomo, nos dice la palabra, un administrador de lo que Dios nos ha dado. Y primeramente, para poder entender esta plática, es muy importante que nosotros distingamos que hay dos tipos de campos en lo económico. Y hay un campo que se asocia con la parte material, pero hay un segundo campo que es el más importante, que es el campo espiritual. Y los dos van de la mano. Entonces, ustedes, ¿en qué campo creen que debemos de estar sembrando primero? ¿En el espiritual o en el material? En el espiritual, ¿verdad? Porque si nosotros obramos así, entonces Dios nos va a traer la añadidura en el campo material. Cuando nosotros ponemos de centro lo material, entonces ¿qué sucede? Empezamos a desgastarnos. ¿Por qué? Porque estamos usando las herramientas, ¿verdad? Y el poder de un mundo que ha sido maldecido por el pecado. Y ahorita quiero entrar mucho en materia en esto, porque si entendemos esto vamos a entender lo demás. Así es que a pesar de que todos como creyentes, como cristianos, entendemos que el campo más importante es el espiritual y que de ahí debemos de comenzar, muchos estamos pasando problemas en lo material, en lo económico, porque seguimos teniendo las prioridades al revés. Y por eso es muy importante esta plática, para que tú restablezcas el orden de Dios en tu vida. Y como dice Romanos 12:2, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Esto es lo más, es el reto más importante que tenemos. De forma que si entonces comenzamos con el orden correcto, vamos a hacer las cosas bien. Si empezamos entonces estableciendo el reino o el campo de lo material como primera prioridad, vamos entonces a estar teniendo tormentas, afanes, batallas, y nos vamos a comenzar a desgastar, ¿verdad? Y esto obviamente trae hipertensión, trae problemas del corazón, y sabes que yo creo que ninguno de los hijos de Dios puede llegar a término de esta vida en hipertensión, en afán, en desesperanza. Eso no es el orden de Dios. Así es que, primeramente, yo quiero explicarles acerca del campo material. Sin entrar en temas filosóficos, ¿sabían ustedes que Poncio Pilato hizo probablemente una de las preguntas más importantes que todos nos debemos de hacer? Y él le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la verdad? Pero curiosamente él no se quedó a esperar la respuesta de Jesús.
Él se dio la media vuelta y caminó y salió. La verdad para muchos es lo que pueden tocar y se conoce como materialismo. Y estos siempre se relacionan tomando como centro pues el dinero. Y así resuelven todo, ¿no? Como decimos aquí, a billetazos, ¿verdad? Y cualquier problema es, ¿cuánto cuesta? Ahí está el dinero. Oye, tenemos este problema, ¿cuánto vale? No sale este permiso. Pues ¿cómo podemos hacer que salga? Pues compra a la persona que da los permisos, ¿verdad? Y esto obviamente trae algo que nos comienza a envolver en lo que es un mundo corrupto, un mundo que está lleno de maldición. Es decir, que ellos no conocen otro campo más que el dinero. Y ese es el camino para todo. Entonces, por ejemplo, Judas Iscariote, fíjense qué importante esto, conoció, convivió, comió, durmió, hizo todo durante 3 años cerca de la verdad, pero en realidad nunca conoció la verdad. Y muchos creyentes o cristianos caminan y hacen todo como casi Jesús lo dicta, pero no han conocido la verdad. Y por eso esta plática es tan importante. Cuando nosotros decidimos enfocarnos y poner como prioridad el campo material, nuestra prioridad entonces es todo operar bajo un sistema que fue maldecido. ¿Y en qué parte fue maldecido? Bueno, pues vamos ahí al libro de Génesis y vamos a ver en Génesis 3:17 lo que dice. Al hombre le dijo, es decir, Dios le dijo al hombre: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella, y todos los días de tu vida la tierra producirá acardos y espinas. ¿Sí o no? Y comerás hierbas silvestres y te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Es decir, aquí en la maldición siempre Dios nos da una salida. Y Él lo que nos dice es: un día vas a volver a la tierra de donde fuiste sacado. Es decir, que por ende hay una tierra que es bendecida y una tierra que fue maldecida. Así es que por el pecado, entonces, es cuando viene un quebrantamiento de todo el orden impuesto por Dios. Y si nosotros decidimos comenzar a trabajar y esforzarnos en el campo material sin antes haber trabajado en lo espiritual, es decir, sin Jesús como centro, como nuestro Señor, entonces nos vamos a comenzar a desgastar. ¿Por qué? Porque lo hacemos bajo un sistema que ya fue entregado a Satanás. ¿Recuerdan esa parte donde Jesús fue llevado ahí a la cumbre del templo? Y entonces de ahí lo puso Satanás y le dijo: oye, todo esto que ves, reinos, riquezas, tesoros, me fue entregado a mí. Y eso es una gran verdad. Así es que nosotros tenemos que aprender a poder tener autoridad legal sobre también lo material, cambiándolo de dominio. ¿Cuántas familias pensemos que han sido desintegradas con la excusa de cuando llega el padre y dice: es que trabajo mucho para darles lo mejor? Y es un padre completamente ausente. O una madre que también en su afán de seguir adelante y adelante y adelante comienza a descuidar a sus hijos, sobre todo a una edad pequeña, ¿verdad? Y no es que me oponga a esto, pero de repente ya es un ego personal el decir: oye, es que voy tan bien en mi carrera profesional que dedicarle este tiempo a mis hijos me va a costar trabajo. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser buenos administradores. Nosotros tenemos que poner las prioridades y no que el sistema nos ponga las prioridades. Entonces, en ese sentido, después por eso vemos que hombres que trabajan mucho. Yo me acuerdo que antes que vivía yo con mi familia allá en Monterrey, muchos regios, muchas personas de Monterrey
viajaban a la Ciudad de México y estaban de lunes a viernes en la Ciudad de México y regresaban los fines de semana. Y en broma, en el avión los viernes había tantas personas de Monterrey, ¿verdad?, que se decían los unos a los otros: oye, ¿ya vas a la visita conyugal? Pues sí, eso era la visita conyugal. Sábado y domingo con mis hijos, ya conviví, una carne asada con mis cuates y listo, ya estamos el lunes de regreso. Y eso sí, a cualquier reclamo de la esposa: oye, es que para esto, ves esa camioneta que traes, ves esa casota, ves todo eso, bueno, pues sale precisamente de mi esfuerzo y mi trabajo. El orden de Dios no es ese. El orden de Dios no es ese. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que dijo cuando nos creó, ¿verdad?, fue: no es bueno que el hombre esté solo. Por algo lo dijo. Así es que todo lleva un orden desde el inicio. Y entonces no podemos decirle al Dios del dinero que sí, porque en el momento en que le decimos al Dios del dinero que sí, entonces el Dios de lo verdadero sale por la puerta de allá, de atrás. ¿Cómo entonces debemos movernos en el campo espiritual? Pues vamos a verlo de esta forma. En Jesús tenemos nosotros la redención mediante su sangre. Es decir, que lo que fue maldecido en un momento, ahora fue bendecido por Dios, por la sangre de Jesús. Lo primero que tienes que hacer entonces es que en el campo espiritual debes aceptar a Jesús como tu Señor. Él debe ser el centro. Él debe ser el que guíe todas tus acciones. No es lo de afuera, sino es lo que tienes tú adentro, que es a Jesús. Y por eso es tan importante que cuando venimos realmente hagamos a Jesús el centro de nuestra vida. Entonces, lo que estaba maldito ahora fue lavado, limpiado por la sangre de Cristo. En Efesios 1:7 dice: en Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Así es que hoy, gracias a esto, nos dice Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto. Y después vamos a tener una plática muy importante acerca de la maldición de vivir en la maldición del antiguo pacto y la bendición de vivir en el nuevo pacto. Y hoy estamos en el nuevo pacto. Yo quiero que te repitas, que digas conmigo: estoy viviendo en el nuevo pacto. Es decir, soy bendecido. Jesús me ha reintegrado a la tierra donde fluye leche y miel, al paraíso a donde Dios me puso originalmente. Cuando yo entiendo esto, entonces estoy viviendo bajo la cobertura de un Dios que es protector, un Dios que es sanador y un Dios que es proveedor. ¿Lo creen? Protector, sanador y proveedor. Entonces, si decido caminar y comenzar en el campo espiritual, en verdad tengo que hacer que Jesús sea el Señor de mi vida y obedecerlo incondicionalmente. Cuando tú tienes ese corazón, yo quiero que nos acordemos qué fue lo que sucedió con Salomón, porque este es el rey Salomón, un excelente ejemplo de esto. El rey Salomón, pueden leer esta historia ahí en Primero de Reyes 3, y dice que básicamente cuando él fue nombrado rey, él llegó con Dios y ¿qué le pidió? Sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría era una muestra de un corazón humillado. Y cuando tienes un corazón humillado, prepárate, porque hay una ley que lo que dice es que muchas veces Dios te va a suplir, o invariablemente Dios te va a suplir aquello por lo cual ni siquiera has pedido, porque es un anhelo en tu corazón. Y Dios le dijo: por cuanto no me pediste riquezas,
¿verdad? Ni me pediste gloria, ni ejércitos, ni palacios. Entonces te concedo todo esto. Y ese fue el premio. Cuando nuestro corazón está alineado y es un corazón humilde, entonces comienzan a emanar las bendiciones de parte de Dios. Vamos a ver esto aquí en el libro de Mateo, capítulo 6. Yo te voy a pedir que me acompañes. En el capítulo 6, versículo 19, y el mismo Jesús nos enseña aquí cómo vivir en el campo espiritual y cómo comenzarlo a labrar. Dice 6:19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Y después, más adelante, en el versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y después nos dice en el 31 algo que te lo tienes que grabar, que dice así: así que no te preocupes diciendo qué comeré, o qué beberé, o con qué me vestiré, porque los paganos andan atrás de todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que necesitan. Más bien, vean lo más importante: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus propios afanes, porque cada día ya tiene sus propios problemas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que busquemos ¿qué? Primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos. Este es el campo que tiene que ser nuestra primera prioridad. Y lo primero que tú me puedes preguntar: Humberto, ¿cómo hago para encontrar entonces el reino de Dios? Porque como dicen los yucatecos, lo busco y no lo busco. Así dicen, ¿verdad? Es decir, que por más que lo he buscado, no lo encuentro. Pues en Mateo 5, es decir, un capítulo antes, viene la respuesta. Y dice así en el capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, poco a poco la Biblia, la Escritura me está descifrando el cómo poder llevar a las prioridades en el orden correcto y cómo poder comenzar a tener autoridad en el campo que debe de ser mi prioridad desde ahora en adelante. Entonces, aquí Jesús emplea la palabra pobres de espíritu, no en el sentido de riqueza, sino que en la palabra hebrea que él usa de pobreza, de pobre, es anawim, que no está relacionada con la pobreza material, sino es el pobre que realmente tiene una necesidad, el que se humilla ante Dios, el que reconoce su pobreza y su necesidad espiritual y su pobreza entonces en el reino del espíritu. No importa que sea rico materialmente, porque pobre entonces es el manso, el piadoso y sobre todo el que está disponible a Dios. El que dice: yo quiero, Señor, yo quiero más. Yo quiero llegar temprano porque aquí está la alabanza y yo quiero con mi corazón ser alabanza para ti, adoración, perfume a tus pies, como lo cantamos. Ese es el que le busca. Él es el que se humilla, el que dice: mis prioridades son diferentes. Primero voy a llegar yo bien desayunado. ¿Están haciendo ayuno? Eso no funciona para mí, porque yo ya vivo de otra forma. Así es que me mareo, me duele aquí el estómago cuando hago ayuno. No, eso no es para mí, ¿verdad? Mejor lo primero es lo primero, y yo prefiero llegar tarde pero sin sueño
Total, fue cuando ya se sentaron todos, puedo tomar un lugar. Desde ahí Dios comienza a ver el pobre de espíritu. Porque como dice su palabra de Jeremías 33:3, dice: clama a mí. Y el que clama es el que se humilla. El que clama es el que realmente, constantemente quiere servir a Dios en todo. El que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. El que dice: envíame a mí, yo iré. Ese es el corazón que se humilla, el necesitado de espíritu. Y muchas veces decimos: es que ¿por qué no contesta mi oración? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? Y clamo y clamo y clamo. Pues sí, pero yo también tengo que ser ese sacrificio. Y por eso estamos haciendo este ayuno, porque estamos dejando cosas que nos gustan hacer. Es un sacrificio santo para poder agradar a nuestro Dios, porque yo sé que cuando agrade a Dios, entonces lo demás me viene por añadidura. Completa la bendición, completa la bendición. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para subrayar el carácter espiritual de la pobreza de la cual habla Jesús, Él añade una palabra y dice: pobre en espíritu. Para ser pobre en espíritu, entonces yo me tengo que desprender de algo. ¿Y qué tiene que ser ese algo? De la riqueza que lleva, que deba desprenderse el que quiera ser realmente pobre en espíritu. No es necesariamente una riqueza material, sino la riqueza del yo, mi vanidad, el yo primero, yo después y yo al último, de mi ego. Entonces, eso lo tenemos que primeramente tomar en cuenta. Desde que Jesús comienza su ministerio, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Y por qué debo anunciar esta buena nueva? Porque ese es el evangelio de Dios. A los pobres, a los últimos, a los despreciados y a los no pecadores, y no a los pecadores o a los ricos. Bueno, pues todo eso viene como parte del paquete, pero solo los que están vacíos de sí mismo, es decir, los pobres en espíritu, pueden recibir el mensaje de parte de Dios. Una vez que mi corazón entonces se humilla, entonces puedo ser guiado por Dios, porque el alfarero entonces puede comenzar a moldearme. Quiero resumir entonces todo esto que les he dicho, porque es muy importante que quede claro. No puedo cosechar en el campo material sin antes haber sembrado en el campo espiritual. Y para ello entonces debo buscar del reino de los cielos. Y para encontrarlo entonces debo tener un corazón humillado, es decir, humilde, con necesidad de Dios. Entonces ya estoy en el campo correcto. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué es lo que sigue? El libro de Génesis, Dios nos dice cómo debemos trabajar entonces este campo. Y dice que hay dos pilares importantes. El primero, lo vamos a ver aquí en Génesis 2:15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar y cuidar. Repite conmigo: cultivar y cuidar. Entonces, cultivar significa producir y cuidar significa administrar. Entonces yo tengo que producir y tengo que administrar. Vamos a ver entonces cómo cultivo. El cultivo, la producción, forja mi carácter. Y la Biblia nos guía y nos aconseja lo siguiente: que debo de caminar conforme primeramente a una visión clara. Y vamos a ver aquí Romanos 15:4 lo que dice. Dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener una nueva esperanza. Significa que tú te quieres identificar en alguna parte en tu vida con personajes de la Biblia. Cada uno de esos personajes
si tú los lees, te van a decir qué hacer y qué no hicieron bien y qué hicieron bien, qué hicieron mal y qué hicieron bien. Entonces, por eso nos dice el apóstol Pablo que debemos de enseñarnos a través de todo lo que está escrito, ¿no? Porque la Biblia dice aquí que es lámpara a nuestros pies. Fíjense qué hermoso. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco sus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir su palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, cuán más que la miel a mi boca, de tus preceptos adquiero entendimiento, y por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es luz a mi sendero. Salmo 119. La esperanza entonces es el resorte que te va a hacer levantarte todos los días por la mañana. ¿Cuántos tienen problemas con eso? ¿Verdad? Que llega el lunes y dices, ay, es lunes. Y después, híjole, es martes, es miércoles. Y después el viernes dices, ya va a venir otra vez el lunes. Así es que hoy yo te digo que cuando tú tienes una visión, eso va a hacer que comiences a poner tus metas, y ese es el segundo punto. Yo quiero compartirte que todo lo que hacemos como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, ya las metas van a ser mucho más a largo plazo, es decir, para la eternidad, porque somos eternos. Nuestro espíritu es para la eternidad. Así es que hoy no te puedes estar basando en fotografías de lo que hoy está sucediendo en tu vida y por eso juzgar y decir, mira qué mal me ha ido. No, tienes que ver y entender la visión completa del plan de Dios para tu vida, porque hay un propósito, y ese propósito normalmente de parte de Dios es generacional. Como le dijo Dios a Abraham, si tú miras las estrellas del cielo, entonces serán como el polvo, ¿verdad? Y vendrán de generación en generación en generación. ¿Qué dijo María? ¿Verdad? La Virgen María, ¿qué fue lo que dijo? Y generaciones dirán que soy bendecida, que he sido bendecida, que he tenido esta gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cumpliendo los propósitos de Dios, los propósitos de Dios no pueden acotarse a una simple vida, a un año, a 5 años. Fíjense cómo va cambiando todo esto y cómo el mundo va yendo para un lado y nosotros vamos yendo siempre basados en el propósito de la eternidad. Hace algunos años, en los años 90, comenzamos una empresa de telecomunicaciones muy grande. La comenzamos como 10 personas. Después esta empresa creció y creció y creció y llegó a ser una de las 50 empresas más importantes aquí en México. Y esta empresa resulta que nos pidieron un plan de negocios porque venían unos inversionistas y nos dijeron, hagan el plan de negocios a 10 años. ¿Tú sabías que la evolución tecnológica va tan rápida que a los 2 años el plan de negocios ya era obsoleto? Ya no servía para nada. Todo había cambiado, habían llegado nuevos competidores, todo era diferente. Pero el fin del plan de negocio, ¿verdad? Ese no cambió. Ese se mantuvo, ¿sí? Y yo me acuerdo que una parte en la visión decía mejorar la vida de los mexicanos comunicándolos. Y ese se quedó. Hubo muchas variantes, pero la visión, esa, ahí estaba. Y por eso nosotros tenemos que abrazar una visión en todo lo que hagamos. Cada meta va a quitar tus afanes. Yo no sé si tú lo practiques, pero déjame darte un buen tip. Yo lo que hago es que tengo en una hoja mis prioridades y tengo 3 prioridades: lo que es urgente, lo que es importante y lo que puedo yo dejar para un poco después. Y en base a esto yo voy distribuyendo mis prioridades y voy organizando mi vida. Cuando yo me despierto, entonces yo voy a esta hoja de tareas y puedo ver ahí claramente los números unos.
yo no me puedo ir a la cama en la noche si antes no termino con los unos, o programo o hago todo lo necesario para que no cambien de prioridad, ¿me entienden? O es algo que yo digo, esto no puede pasar de la meta o de la fecha final de esta meta. Cuando yo hago eso, entonces hago un día productivo. Y cuando tú haces un día productivo, tu acostar es mucho más agradable, porque tu despertar va a ser mejor. Te vas a sentir bien, porque cada día te debe de acercar más al propósito que tiene Dios para tu vida. ¿Qué prefieres? ¿Que alguien más tome las decisiones por ti o que tú realmente tomes las riendas y digas, vamos en esta dirección, porque este es el propósito que tiene Dios? Y así como esto, hay propósitos en todo. Dios tiene un plan y un propósito para el almendro. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito como matrimonio. Dios tiene un propósito para la pareja que va a poner delante o a un lado de ti. Dios tiene un propósito para la carrera que tú estás estudiando o vas a estudiar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ninguno llegó tarde a la repartición de propósitos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si estás aquí, había un propósito. Y hay un propósito. Y ese propósito es un propósito grande. Dios no te escogió para hacer cosas pequeñas, porque así como Él no puede mentir, Él tampoco puede tener propósitos pequeños para la vida de sus hijos. ¿Qué padre pudiese creer o desear que su hijo se quede en el kindergarten, verdad? Y decirle, no, este hijo nada más va a llegar al kindergarten porque es muy burro. O a la primaria y de ahí ya lo voy a sacar porque mira, no sirve para nada. ¿Qué hijo o qué padre, verdad? ¿Qué padre va a desear esto para sus hijos? Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos quiere propósitos grandes para sus hijos y para su descendencia? Entonces, mis metas. El mismo Jesús, desde joven, desde niño casi, ¿se acuerdan que un día se les perdió a José y a María? Y cuando lo encontraron, ¿qué fue lo que dijo? Ahí en Lucas 2:49, Jesús les dijo con toda la autoridad a ellos, ¿acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Él tenía clara su propósito, su visión. La otra cosa que tenemos que hacer como punto 3 es alinearnos con Dios. Muchos negocios del reino, muchas personas que trabajan, que hoy son empleados, fracasan porque el propósito que tienen es diferente al propósito que tiene Dios para sus vidas. Jesús afirmó ahí en el Evangelio de Juan 5:19, dice, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿Cómo somos empoderados? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo viene la añadidura? Haciendo la voluntad del Padre. Si yo estoy en los negocios del Padre, entonces Él cuida de mis negocios, que son sus negocios, porque finalmente es el dueño de todo. 4, tengo yo que conocer y utilizar los dones y talentos. ¿Sí? Fíjense qué importante. En el cuerpo de Dios hay 5 ministerios. Hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas y ¿qué más? Maestros, pastores, apóstoles, evangelistas y profetas. Entonces, nosotros también debemos apoyarnos en nuestros dones. Sabes que cuando vienen los fondos para invertir en empresas de tecnología, lo que encuentran son excelentes ingenieros, doctores, investigadores, pero cuando le inyectan capital a la empresa que tiene esta innovación y resulta que
el emprendedor, el dueño de ese negocio que tuvo una gran idea, quiere llevarla a cabo, entonces muchas veces no funciona. ¿Por qué? Porque su don está enfocado a inventar, a crear, a innovar, a desarrollar, pero es un mal vendedor, es un mal administrador. ¿Y qué sucede? El fondo al año le dice, oye, ¿y por qué no ha funcionado? No, es que, y saca mil excusas. Pero ahora los fondos toman en cuenta mucho esto y dicen, oye, tú eres excelente para innovar, tú quédate en el laboratorio. Ya hiciste lo mejor que pudiste haber hecho por tu empresa. Pero si quieres hacer algo mejor, ubícate. Porque si quieres ser administrador o vendedor, vas a producir un daño enorme a tu empresa. Y les había yo compartido acerca de este libro de Jim Collins de lo grande a lo grandioso, From Good to Great. Si no lo has leído y tienes una empresa, quieres empezar un negocio, léelo. Es importantísimo porque de ahí nos empieza a hablar que cada persona tiene un lugar especial. Cada persona tiene que tener una asignación especial. Y el día de mañana, cuando tú crezcas, tú también tienes que tener la sabiduría como gerente, como director, como dueño, como gerente general, director general de una empresa, de cómo contratar a las personas. Hace algunos años escribí un libro que se llamaba El Principio de Peter. No sé si algunos lo pudieron leer, pero es un principio que habla acerca del nivel de incompetencia y te dice que tú puedes llegar a crecer hasta que llegas al nivel de incompetencia, donde ya todo te comienza a rebasar porque finalmente pusiste la escalera en la pared equivocada. Y a lo mejor si tú la mueves tantito puedes seguir creciendo, pero llega un momento en el que realmente puedes toparte con esto. Entonces, este cuarto punto es muy importante porque yo tengo que conocer y entender cuáles son mis dones, cuál es mi temperamento. Después vamos a darles una plática acerca de la importancia del temperamento. Si eres melancólico, si eres sanguíneo, si eres colérico, ¿verdad? El temperamento también nos va llevando a asociarnos con los dones y con funciones específicas. Entonces todo esto tiene que surgir. Y no es que unos sean peores que otros o más malos que otros. Todos, la maravilla de esto es que conforman el cuerpo de Cristo. Ninguna iglesia puede crecer y tener éxito si no están los 5 ministerios. Imagínense una iglesia sin un profeta, donde esté dando el profeta un poco acerca de la palabra de Dios, que sea ese el estímulo que confirme las estrategias, o una iglesia sin un pastor, donde pues hay iglesias que son guiadas, por ejemplo, por profetas. Yo he platicado con ellos y me dijeron, ¿sabes qué? Mi iglesia era un desastre, porque yo profetizaba y la gente venía y venía y venía, pero nadie los discipulaba porque yo no era el pastor. Yo no era el pastor. Y bueno, pues así como entraban, así salían, ¿verdad? Por el otro lado, porque se quedaban impactados por la palabra profética, pero era un desastre porque nadie podía discipular, no había ni maestros, imagínense. Entonces todo se conjuga de una forma tan maravillosa de parte de Dios y todos tenemos esos atributos y claro, los podemos ir desarrollando. Y quiero que me entiendas bien en este. Tú puedes crecer muy bien en el área, por ejemplo, comercial. Los evangelistas son excelentes comerciantes, excelentes vendedores, ¿sí? Pero al momento en que comiencen a poner, por ejemplo, un negocio y el negocio comience a crecer, van a tener que tener la sabiduría para poder contratar un buen administrador, ¿sí? Porque si no, pues van aventando cosas así para atrás y al rato tienen un desorden ahí. Entonces, eso significa que yo como vendedor o como evangelista no puedo ser el dueño de un negocio. No estoy diciendo eso. Lo que te digo es que siempre tienes que estar tomando en cuenta los 5 ministerios que tanto se aplican a la iglesia como se aplican al mundo de los negocios. Y después vamos a dar una plática mucho más extensa acerca de esto, pero por cuestiones de tiempo hay un taller que desde el año pasado queremos dar que habla de todo esto, pero bueno, ya más adelante lo vamos a dar. Después, el punto número 2 era cuidar y la administración. Entonces tenemos el cultivar, que es la producción,
y tenemos el cuidar, que es la administración. Y aquí es donde viene esa parábola maravillosa de Mateo 25, que habla acerca de la parábola de los talentos, donde viene este amo y escoge a 3 siervos y les pide que administren sus bienes. Tú ya sabes, como un director general, como una persona en liderazgo, como padre o madre de familia, quiénes son buenos administradores en tu familia, en tu negocio, en lo que te rodea. Y él dijo, bueno, pues no me voy a arriesgar. Yo ya sé que hay uno que es muy bueno, ese le voy a dar 10 talentos. Otro que se está desarrollando le voy a dar 5. Pero otro que todavía tengo mis dudas y mis reservas le voy a dar nada más 2 talentos. Y cuando tú eres un buen administrador, entonces viene una bendición en automático de multiplicación. Y esa bendición de multiplicación estaba sobre los primeros 2. Pero sobre el tercero, ¿qué sucede? Dice que tuvo temor y entonces no hizo nada. Y yo creo que lo peor que puede pasar en nuestra vida es que escondamos los talentos que Dios nos da. Que tengamos temor, que tengamos miedo, ¿sí? Si Dios te dio, por ejemplo, el don de lo profético, si tú tienes visiones, si tú de repente dices, siento que Dios me está hablando esto, y de repente comienzas a hablar palabra, pero te la guardas, ¿verdad? Entonces estás escondiendo ese talento que Dios te ha dado. Hay que activar ese talento. Si tú hierves de poderle compartir a la gente, pero por pena no lo haces, entonces también eres un evangelista frustrado, ¿verdad? Porque Dios te está llevando a compartir la palabra, pero es que no me sé la escritura. No importa, antes no había escritura. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Pablo iba acá con su escritura y dice, mira, aquí dice el libro de Hebreos esto, y entonces les aventaba el versículo? No. Al contrario, yo creo que se echó a perder cuando empezamos a agarrar a bibliazos a toda la gente, ¿verdad? Y mientras más grande era la Biblia, pues más no sabía el golpe que le dábamos. Pero todo eso es obsoleto. Bajo el concepto del reino de Dios, el Espíritu Santo es mi maestro y yo con este puedo evangelizar a quien se me ponga enfrente. Y tú nomás dices, Espíritu Santo, ahí vamos los dos juntos, quítense que ahí les voy. Y de repente, yo no sé cómo, pero hay veces que, como en un área de ventas, que me decían, mira, lo que mejor me funciona, yo contrato personas que son las que menos saben de tecnología, pero son mis mejores vendedores, porque son los que pueden hablar el lenguaje y cotorrean y tienen esa facultad, les caen bien al cliente, y son los que de repente, oye, ya me firmó el contrato, oye, pero aquí estaba el súper técnico que ese se la sabía de todas, pero este llegó como el burro y de repente, ¡pum!, ya le aventó la propuesta, se la firmaron y trae un súper contrato. Y con el Espíritu Santo, imagínate, esto es todavía mayor. El Espíritu Santo siempre te va a respaldar. Si hoy yo tengo deudas, entonces yo tengo que reconocer que no he sido buen administrador. Si sobre lo que Dios te ha puesto no lo has aprovechado bien y tú estás en este momento pidiéndole más, lo primero que tenemos que ver es que hay algo que no está funcionando. No puedes pedir más si lo que te ha dado por administrar no lo has administrado bien, porque su palabra lo dice. Sobre si fueron fieles en lo poco, ¿no?, entonces sobre mucho los voy a poner, ¿verdad? Entonces nosotros primero tenemos que mostrar el ser buenos administradores en lo poco. Y en este sentido también yo tengo que tener mucho cuidado en cómo lo voy a hacer. Asimismo, uno de los atributos de la administración es la generosidad. Yo tengo que ser generoso con las personas que están conmigo. Quiero que veas esto, me encanta, Proverbios 11:24. Ya estoy terminando. Hay quienes reparten y les es añadido más,
Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada. El que sacía a otro será también saciado. Ese es un principio maravilloso del reino. ¿Quieres ser próspero en todos los sentidos? Sé generoso. Sé generoso. A mí me encanta ver las personas generosas en todos los sentidos. Son de esos que llegas a tu casa y son los primeros que corren y te saludan y después van por una silla y te la ponen y oye, ¿estás bien? Aquí está, mira, el agua, aquí están las flores, aquí está todo esto, mira, ahí está todo. ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Ese es un buen anfitrión porque en su corazón está la generosidad. Está el primero honrar al prójimo que honrarme a mí. Pero si eres de los que llegan a tu casa y tú eres, se van a acabar las sillas, no, mejor yo soy el dueño de la casa, pero yo soy el primero que agarra el coach para estar a gusto ahí, el sofá más grande, que no me lo vayan a ganar. Y si alguien quiere de cenar o tomar agua o lo que sea, que pasen allá a la cocina. Oigan, es, ¿cómo le dicen? Self-service, ¿verdad? Cada quien. Yo creo que de ahí ya estamos mostrando quiénes somos en nuestro corazón. Aquellos que están corriendo todo el tiempo, porque fue lo primero que nos enseñó Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. No es para mí, es para los demás, es para los necesitados. La generosidad es base de tu crecimiento en este campo, en lo económico. No es nunca el retener, sino es siempre el dar. ¿Sí? ¿Por qué? Que Dios ama al dador alegre en todos sentidos. No es acotado a los diezmos, a las primicias y a todo esto. Es acotado a la forma de cómo tú vives. Y tú tienes que ser tienes que tener un corazón generoso. Yo quiero que todos en el almendro podamos tener ese perfil y decir, en el almendro hay generosidad, tanta generosidad que wow, ¿verdad? Y a mí me gusta porque fíjate que cada persona que viene al almendro y a veces nos ha bendecido con una conferencia, con lo que sea, tratamos de ser lo más generosos para poderle dar un poco de regreso. Y Dios nos bendice. Y así como esta persona que de repente, oye, ni la llamamos ni nada, y de repente nos dicen, oye, ahí está ese conferencista. Wow, gloria a Dios. Pero estamos sembrando. Esta palabra que hoy Dios nos está dando es una palabra que está sembrando y que tú también tienes que llevar a otros. No lo retengas, porque la bendición está en el dar. Y así es como opera Dios a través de esa generosidad. Entonces, hoy tenemos que aprender a ser esos buenos administradores. Yo siento en mi corazón que si tú estás batallando en esta área, en la parte económica, en el área financiera, lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es arrepentirnos. Tal vez hemos despilfarrado, tal vez hemos malgastado, hemos abusado de las personas también que trabajan con nosotros, ¿sí? ¿Tú sabías? Hay una empresa que se llama Chick-fil-A. Es una empresa que desde el inicio puso en su misión y su visión su negocio de comida rápida que opera sobre todo en Estados Unidos, y desde el inicio sus fundadores dijeron: no vamos a abrir los domingos porque los domingos son para el Señor. Imagínate un negocio de comida rápida que no abre los domingos. Pero eso es lo correcto. Es la integridad, lo correcto ante Dios. No es la ambición de, es que no vamos a vender. Claro, tú sabes que en el séptimo año, que es el año del jubileo, donde Dios le dice a su pueblo: en el séptimo año tú dejarás descansar la tierra. No vas a trabajar, no la vas a labrar, no vas a hacer nada. Y ellos dijeron: entonces, ¿de qué vamos a comer? Tú no te preocupes, porque el sexto año yo te daré para los siguientes 3. Esa es la mente del reino. Esa es la mente de depender de un Dios proveedor, un Dios que todo lo puede, un Dios que se preocupa por ti y que procura por cada uno de sus hijos. Pero si tú eres de los que llegas, no, tengo que llegar tarde porque entonces me voy al otro estacionamiento, ahí me cobran menos y entonces ya, no me cobran, ya 1 hora, sí, ya libré 3 pesos, gloria a Dios.
¿Qué mentalidad, por favor? Cuando tú vienes con una mentalidad de decir, Señor, yo te vengo a adorar, te vengo a exaltar, y no me importa si tengo que llegar a las 10, pero tú eres mi proveedor. No dependo del estacionamiento y los 35 pesos o los 80, porque tú me vas a dar más, porque mi corazón primero está en el reino. Esa es la mentalidad, y son ejemplos tan sencillos. Pero veo algunos tan preocupados de tanto nos van a cobrar de estacionamiento. Ay, ya se me va a pasar la hora. Ya vámonos, familia, vámonos todos. ¿Por qué? Porque si no me cobran más de 3 pesos. No es mendigar, no es una mentalidad de mendigos. Él nos provee todo. Es una mentalidad de reino. Y si tú estás procurando agradar a Dios y sembrar en el campo correcto, todo lo demás te vendrá por añadidura. Es lo que dice su palabra. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué pensar que el día de mañana no vamos a tener para pagar? Señor, yo estoy haciendo lo correcto. Señor, tu palabra dice que si yo pongo mis ojos en el tesoro que es tu reino, entonces lo demás viene solo. Que tus bendiciones me van a alcanzar. ¿Por qué entonces me tengo que afanar? ¿Por qué me tengo que preocupar? Si tú me vas a vestir mejor que los reyes, porque soy hijo tuyo, porque en los negocios de mi padre tengo que estar. Y donde te ha puesto es el mejor lugar. Y si ahí estás cumpliendo su propósito, es lo mejor que puedes hacer. Porque como lo cantamos ahorita, Jesús es el centro. Es el centro. Es el eje de todo lo que tú hagas. Siempre. Y si tú lo haces así, entonces serás bendecido. Y te puede poner el negocio más loco, los sueños de más locuras, y decir, ¿cómo? ¿Esto va a ser así? Y si Él te lo dice, créelo, créelo. No deseches nunca la palabra que viene de parte de Dios, porque es palabra viva, porque es palabra eficaz, porque es palabra que no va a regresar nunca vacía, porque Él nos ama y procura siempre lo mejor para nosotros. Así es que vamos a hacer primeramente esta oración, porque si hay alguien que no haya recibido o no haya hecho a Jesús Señor de tu vida, y tal vez tú has hecho esta oración miles de veces, pero tal vez no sea Jesús el centro de tu vida, tal vez no sea el Señor de tu vida en toda tu vida, en todas las áreas. Y esa área que todavía no le has entregado, tú necesitas entregársela hoy, sea la que sea. Tú la conoces, y si hay algo que todavía no conoces, solo pídele al Espíritu Santo, porque Él va a escudriñar tu corazón y te lo va a comunicar. Y dile, Señor, yo me voy a arrepentir de esto. Yo ya no quiero que pase un momento más sin que yo esté al orden del día contigo. ¿Lo creen? Vamos a hacer esta oración y vamos a hacerla con todo nuestro corazón. Cierra tus ojos, es un momento importante. Padre, tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en verdad con nuestro corazón, entonces las cosas van a suceder. Esa es una ley espiritual. Y hoy queremos, Señor, declararlo nuevamente, sin importar que nuestras palabras hayan emanado de nuestra boca en el pasado. Hoy en verdad queremos creerlas en nuestro corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, el día de hoy, verdaderamente, yo te quiero hacer Señor de mi vida, en todas las áreas. Yo quiero que mis campos sean campos productivos. Yo quiero ser un buen administrador. Y por ello, hoy, ven a mi corazón. Sé tú el rey. Hoy yo soy tu siervo. Hoy guía tú mi vida. Toma el timón de mi barca, porque ya me cansé de hacer las cosas a mi manera y sembrando en el campo equivocado. Hoy mi corazón está puesto en tu reino.
que es el reino de los cielos. Hoy alineo mi voluntad con tu voluntad. Hoy declaro que tú eres mi Padre, que tú eres mi protector, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi sanador. Hoy te declaro nuevamente como Señor de mi vida y te pido perdón con todo mi corazón si he sido mal administrador, si he tenido temor en no utilizar los dones y talentos que tú me has dado. Hoy me humillo ante ti porque estoy esperando, Señor, el reino de los cielos, Padre. Establécelo en mi vida, establécelo en mi familia, establécelo en mis fuentes de provisión, establécelo en todos lados a donde yo vaya. Hoy tú eres mi Señor, tú eres el arquitecto y yo soy tu obrero, pero soy tu hijo también. Gracias porque hoy tengo lugar en tu mesa y porque estoy sentado en ella con vestiduras de gala. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que Dios los siga en verdad llenando, guiando, bendiciendo y llevando a lugares que ni se imaginan, porque cuando nosotros nos alineamos con Él, el Dios, que es un Dios generacional, hace cosas asombrosas. Permítele que sea el Señor de tu vida como hoy lo has declarado. Que los bendiga mucho y en el nombre de Jesús, que tengan una excelente semana. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.